En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 25, del 1 al 13. Escuchen, pues, lo que pasará entonces en el reino de los cielos. 10 jóvenes salieron con sus lámparas al encuentro del novio. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 precavidas. Las descuidadas tomaron sus lámparas como estaban, sin llevar más aceite consigo. Las precavidas, en cambio, junto con las lámparas, llevaron sus botellas de aceite. Como el novio se demoraba en llegar, se adormecieron todas y al fin se quedaron dormidas. A medianoche se oyó un grito: «¡Viene el novio! ¡Salgan a su encuentro!». Todas las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Entonces las descuidadas dijeron a las precavidas: «Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las precavidas dijeron: «No habría bastante para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y compre para ustedes». Mientras fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Las que estaban listas entraron con él a la fiesta de las bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y llamaron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «En verdad se lo digo, no las conozco. Por tanto, estén despiertos, porque no saben el día ni la hora». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no vigila la ciudad, en vano se trasnochan los centinelas. Saludos a ustedes, fieles seguidores de la palabra del Señor, fieles a este canal Semillitas del Torito, que están hoy, por gracia y voluntad de Dios, dispuestos una vez más para escuchar, para compartir el Evangelio del día de hoy. Me encuentro acompañada de mi querida esposita, a Rosa, la primorosa, Rosita, la princesita, que pues como por gracia de Dios en el día de ayer, el Dios Todopoderoso nos ha bendecido con un año más de vida matrimonial, agradeciéndole a ustedes pues esas bellas oraciones, esos bellos comentarios, ese ánimo para seguir llevando el Evangelio. Aquí estamos pues dispuestos una vez más para hacerlo juntos, ¿verdad? Juntos serán los dos una sola carne. Saludos, Rosita. Hola, querido hermano, un gran saludo para todos ustedes. Sí, aquí estamos dispuestos los dos juntos para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que proclamemos el mensaje de Dios y que hagamos su santa voluntad. Así es, pues vamos a ver entonces, hoy que San Mateo viene a traer la continuidad del Evangelio de ayer, ¿no? Mateo 25, 1 al 13, el de ayer, pues si ustedes recuerdan, nos invita a prepararnos, a estar despiertos, a orar, a velar, ¿verdad? ¿Sí lo recuerdan? Yo sé que lo recuerdan. Hoy viene a decirnos también, estemos despiertos. En el versículo 13 termina de esa manera. Pero si ustedes recuerdan, el de ayer era dirigido al administrador bueno y al administrador malvado, ¿no? Apartarnos de las cosas malas, a que dejemos lo de la oscuridad, llevemos lo que es lo de la luz. Pero hoy nos viene a hablar el Señor sobre esa relación de novio, esposo con la novia, con las vírgenes, que nos indica la fidelidad, escuchen bien, la fidelidad y la perseverancia. Suena bonito, sí, pero lo que cuesta, ¿no? Fidelidad y perseverancia en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para alcanzar la salvación. Hoy es el mensaje para quienes que están trabajando para el reino de los cielos. Sí, a no desmayar, no hablar de buenos y malos, sino aquellos que están haciendo la obra de Dios, a no desmayar,
a mantener ese aceite, esas lámparas copadas de aceite, repletas de aceite, que es la palabra de Dios, a no desmayar a través de ella, a que no se nos agote esa preparación, esa formación para mantenernos perseverantes hasta el final y fieles a la doctrina de Cristo. Es el mensaje de hoy. Fieles a la doctrina de Cristo, para que no nos apartemos de la doctrina sana, como muchos ya lo han hecho. Estén vigilantes, sean perseverantes, orantes. Vamos a compartir entonces, Rosita, Mateo 25:1 en adelante. Escuchen, pues, lo que pasará entonces en el reino de los cielos. Para alcanzar la salvación, el reino de los cielos, para estar con Dios, después que apartamos de este mundo. 10 jóvenes salieron con sus lámparas al encuentro del novio. 10 jóvenes, ¿se da cuenta? ¿Al encuentro qué? Del novio Cristo. Cristo, que es el novio, y 10 jóvenes vírgenes fieles a Cristo salieron a su encuentro. Pero van a oír, no las 10 fueron fieles. 5 de ellas eran descuidadas. De esas 10, 5 estaban allí. Amaban a Dios, alababan a Dios, glorificaban a Dios, buscaban a Dios. ¿Pero eran qué? Descuidadas. Descuidadas. Estamos en la iglesia, animamos en la iglesia, participamos en la iglesia, contribuimos en la iglesia, aportamos todo de nosotros en la iglesia, pero Eran descuidadas. nos descuidamos. ¿Cuándo nos descuidamos? Pues cuando no tenemos la palabra de Dios en nosotros. No somos fieles al Evangelio de Cristo. Porque llega el momento donde ese aceite se va desgastando, se va acabando, y es cuando nos llega aquellos hombres perturbadores e engañadores llamados autonombrados pastores, inculcando doctrinas diabólicas, y desaparece la fidelidad a Cristo Jesús y se dejan arrastrar por otras doctrinas, otras sectas, otras congregaciones. Nos invita el Señor a no descuidar por un instante la palabra de Dios, a no descuidar por un instante la formación y mantenernos fieles a Cristo Jesús, fieles a su iglesia, perseverantes, para no llegar a ser descuidados. 5 de ellas, siga. Y las otras 5 precavidas. Pero hay otras 5 que sí están haciendo el trabajo, se han formado, se siguen formando, porque cada día aprendemos algo más. Amado hermano, amada hermana que cumple funciones dentro de la iglesia. Cada día aprendemos más, y mientras más nos preparemos, menos seremos confundidos. Menos se nos irá agotando ese aceite que necesitamos para alcanzar la salvación, para alcanzar el reino de los cielos, para pasar sobre esas dificultades, sobre esos obstáculos, sobre esos engaños que hombres y mujeres están introduciendo dentro incluso de la iglesia de Cristo. A prepararnos. 5 de ellas eran precavidas. Siga. Las descuidadas tomaron sus lámparas como estaban, sin llevar más aceite consigo. No se prepararon. Se conformaron con lo que se recibió en la catequesis, con las primeras preparaciones y no más. Incluso muchos que están trabajando dentro de la iglesia hicieron la primera y última comunión. No la volvieron a hacer más. Se les agotó el aceite. Se les agotó ese trabajo espiritual que debe permanecer siempre dentro de la iglesia. Se han dedicado al servicio y ciertamente es hermoso y valioso. Dios toma en cuenta de eso, pero no es lo más importante. Porque si ustedes leen Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 2, dice, no es justo, no es correcto. No es justo, no es correcto ¿qué? Que abandonemos la palabra de Dios por dedicarnos a los servicios. No es que no es necesario, claro que sí, y se le aplaude, pero no es lo principal. Debemos llenar esa vasija de aceite con la palabra de Dios, alimentarnos cada día, ojo,
todos los días para ser perseverantes y fieles a Cristo. Siga. Las precavidas, en cambio, junto con las lámparas, llevaron sus botellas de aceite. Como el novio se demoraba en llegar, se adormecieron todas y al fin se quedaron dormidas. Otra vez, Rosa, otra vez. Como el novio se demoraba en llegar, Atrás más trocito, hijita. las precavidas, en cambio, Las precavidas, las que tenían el aceite, la botella, la lámpara llena de aceite, las precavidas, en cambio, junto con las lámparas, llevaron sus botellas de aceite. Como el novio se demoraba en llegar, se adormecieron todas y al fin se quedaron dormidas. todas se quedaron dormidas. En el transcurrir de nuestra vida va a existir el cansancio, va a llegar el momento de dormir. Pero, A medianoche se oyó un grito. Viene el novio, salgan a su encuentro. Todas las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. así como se quedaron dormidas, escucharon el llamado, se activaron, porque todas, no dice que unas, no, todas se despertaron, pero Todas las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Entonces, las descuidadas dijeron a las precavidas, dennos un poco de su aceite. bárbaro. Cuando más se necesitaba del aceite, no lo tenían. Cuando más se necesitaban de la palabra de Dios, no tenían la formación. No quisieron formarse durante su vida. Eran servidores de la palabra de Dios, seguidores de la palabra de Dios, servidores de la iglesia, pero hasta cierto tiempo. Por eso hoy nos invita a la perseverancia, a la fidelidad. Se les acabó. ¿Y qué pasó? Porque nuestras lámparas se están apagando. Las precavidas dijeron, no habría bastante para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde la venden y compren para ustedes. Mientras fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Las que estaban listas entraron con él a la fiesta de las bodas. Las que estaban listas, ustedes y yo debemos estar preparados. Ayer decía, velen, oren, estén preparados. Los que estaban listas, ¿qué pasó con ellas? Entraron con él a la fiesta de las bodas. Entraron con el novio, fueron perseverantes, fueron fiel y por tanto entraron con él. ¿Qué nos indica la Biblia hoy? Que ustedes y nosotros debemos estar preparados, no sabemos la hora ni el día, preparados para entrar con el novio, fieles, perseverantes y constantes. Siga. Y se cerró la puerta. Se cerró. Más tarde llegaron las otras jóvenes y llamaron, Señor, Señor, ábrenos. Más tarde, cuando ya no hay oportunidad. Muchos están en ese después, cuando tenga tiempo, cuando me llegue una enfermedad, es que voy a buscar de Dios. Más tarde, pero escuche lo que sucederá si lo dejamos para más tarde. Pero él respondió, en verdad se lo digo, no las conozco. Lo que sucederá si dejamos a nuestro Señor Jesucristo para tarde. Escúchenlo otra vez. Pero él le respondió, en verdad se lo digo, no las conozco. No las conozco. Siga. Por tanto, estén despiertos, porque no saben el día ni la hora. Hasta ahí. No, siga. El 14. Escuchen también esto. Por tanto, otra vez, repita el 13. Por tanto, estén despiertos. Estén despiertos. ¿Recuerdan ayer? Preparados. Estén despiertos. Porque no saben el día ni la hora. No saben el día ni la hora. Mateo 7:24 nos viene a traer la referencia a aquellos que están preparados. ¿Cómo llenamos la vasija de aceite?
¿Cómo mantenemos esa vasija repleta que no se nos acabe cuando llegue el novio? Para que nos mantengamos fieles y podamos entrar a las bodas del Cordero. ¿Lo quieren saber? Prestos. Porque el mensaje es para ustedes y para nosotros. Pero debemos de ser fieles. Debemos luchar hasta el final. Que no nos pase como esas 5... Fíjese que no era por la maldad, sino por el descuido. Eso tenemos mucho nosotros, ¿no? Oye, a veces descuidamos lo necesario para mantenernos firmes a la palabra de Dios. Es el descuido, es la pereza espiritual que nos lleva a retrasarnos, que nos lleva a apartarnos un poco de Dios. Estoy ahí con Dios, sí, pero ¿sabes? Ni muy cerca ni muy lejos. Pero el Señor no quiere eso, el Señor quiere fidelidad, constancia total, entrega total. ¿Y cómo lo hacemos? De esta manera. Mateo 7:24 en adelante. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica. Vamos a llenar esa vasija de aceite. ¿De qué manera? Otra vez. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica. Escuchando el mensaje de Dios día a día. El Señor nos habla todos los días. Sí. Nosotros tenemos una bendición de que a través de estos medios podemos ver muchos buenos predicadores de la palabra de Dios. Sí. Y no me canso de decirle a ustedes. Está el padre Marcos Galvis, que está haciendo un trabajo maravilloso. El padre Luis, que sigue haciendo un trabajo maravilloso. Y muchos más, que han despertado, se han puesto la ropa de trabajo para llevar y predicar el evangelio. El resultado, ustedes ya lo saben, y ejemplo está en Nicaragua. Pero, oye, cuando se hace por el evangelio, por el amor a Cristo, el Señor nos tiene preparado la corona que merecen sus elegidos, que han trabajado por el reino de los cielos. El que escucha la palabra de Dios, no solamente que la escucha, y las pone en práctica. hay que ponerla en práctica. De esa manera, oye, ese recipiente de aceite se mantendrá hasta que venga Cristo. No se quedará vacío. No se quedará vacío. Si lo quiere llenar, aquí está cómo hacerlo. Otra vez, Rosa. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él: aquí tienen al hombre sabio y prudente. Entonces no es cosa de que sí o no, sino que pasaremos a ser sabios y pasaremos a ser prudente, es decir, vendrá el novio y nuestra lámpara no se apagará. ¿Pero qué debemos hacer? Comernos el libro, decía Ezequiel. Comernos el libro. Prepararnos, porque allí están las instrucciones de nuestra vida, de qué debemos apartarnos, de qué debemos llenarnos para ser fieles a la palabra de Dios. Escuchar y poner en práctica la palabra de Dios. Te llamarán sabio y prudente. No, te quedarás dormido, sí, pero en el momento que llegue el novio te despertarás. ¿Por qué? Porque estás firme en la fe. Escucha lo que viene. Dirán de él: aquí tienen al hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó. ¿Por qué no se derrumbó? Porque tenía los cimientos sobre roca. Porque has sido fiel, perseverante, orante. Te has preparado en Cristo. En Cristo, usted y yo nosotros estamos llamados a eso. Pero viene la otra parte, los descuidados. ¿Cómo los llama la Biblia? Los que sí están allí, pero yo no necesito prepararme. Yo ya sé, ya tengo 30 años en la iglesia. Además, ya me van a jubilar en la iglesia. Cuidado, y estamos allí y llega la hora de la trompeta, llega el novio y nosotros por estar dormidos no tuvimos la lámpara llena o no tuvimos preparado para entrar. Porque mientras voy a llenarla, mientras ahí sí decido tomo la decisión de formarme, voy a querer entrar, la puerta se me cerró. Vamos a la otra parte. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Servimos a la iglesia, estamos allí, pero de la Biblia
de las Sagradas Escrituras. No quiero saber nada de apologética. Uy, nada más cuando me nombran la apologética me da como piquiña. Sí, seguro. Hay muchos así. No quieren formarse. No quieren formarse. Cuidado, porque entonces esa lámpara de aceite se va desgastando, desgastando, desgastando. ¿Y cómo lo llama la Biblia? Aquí tienen a un tonto que construyó su casa. Tonto. ¿Por qué? Porque no se preparó. Cuando Dios nos ha dado cómo hacerlo. ¿Por qué no nos preparamos? ¿Por qué no queremos formarnos? Nosotros lo invitamos diariamente. Y no nos cansaremos hasta que Dios nos lo permita. Formarnos. Formarnos. No por nosotros, miren, nosotros podemos caerle un poquito pesadito. Pero por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. A esa debemos creerle. Será como un tonto. Que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. ¿Qué sucedió? La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Se derrumbó y todo fue un desastre. Es decir, que el momento que me faltaba para entrar a la boda del Cordero, se me cerró la puerta. Ese es el gran desastre. Tanto que trabajé, pero en el momento más esperado me quedé dormido. Se me acabó el aceite, el ánimo, la fidelidad a Cristo y no pude entrar al reino de los cielos, a compartir de la boda. San Pablo viene en segunda carta a Corintios, capítulo 11, versículo 1 en adelante, a decirnos, a animarnos a que debemos estar fieles, escuchen bien, fidelidad a Cristo. Y nos va a decir el porqué. Segunda de Corintios 11:1 en adelante. Porque es que de repente se nos va a acabar el aceite. Y cuando se nos acabe el aceite, van a llegar unos que quieren recargar el aceite, nos van a apartar de Cristo. Entonces San Pablo dice, me preocupa eso. Siento un celo y un temor cuando a ustedes se le vaya agotando esa fidelidad a Cristo, cuando ustedes vayan a dejar de ser perseverantes en la palabra de Dios. Y nosotros debemos estar atentos, preparados para que cuando nos llegue la hora, estoy preparado. He estudiado las Sagradas Escrituras, me he formado, me he dejado guiar por quienes están llevando el Evangelio, la sana doctrina, y me he mantenido ahí, obedeciendo. Me ha costado, sí, me ha costado, porque no es fácil desprenderme, desatarme de esas cadenas que el demonio me tiene allí para que no busque de Dios. Pero presten atención como San Pablo al pueblo de Corintios se lo dice. Ojalá y me aguantaran algunas tonterías. Claro que las aguantan. Estoy celoso de ustedes y son celos de Dios. Es un celo, pero de Dios. Es un celo. ¿Por qué? Porque San Pablo no quiere que se pierda esa fidelidad a Cristo. Es un celo de Dios. Pues los he ofrecido a Cristo como una joven virgen. Hoy, virgen, fidelidad a Cristo. Eso es lo que nos pide hoy el Evangelio, que mantengamos esa fidelidad a Cristo hasta el final, para que podamos gozar, para que podamos entrar y celebrar las bodas del Cordero. Se la he ofrecido A una joven virgen, como una joven virgen a la que yo he desposado con el único esposo. No hay otro. Único esposo. Cristo. Una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, un solo cuerpo que es su iglesia. Cristo como una joven virgen. Y mi temor... No, repítalo otra vez, Rosa. Pues los he ofrecido a Cristo como una joven virgen, a la que yo he desposado con el único esposo. Dice San Pablo, los he ofrecido al Señor. Y debemos mantenernos así, fiel, porque eso es lo que es el esposo con la esposa. Fidelidad, que se debe mantener. Fidelidad. Debe mantenerse fidelidad. Pero sabemos que en ese transitar de la vida hay caídas y hay que levantarnos. Sí, porque es que Satanás no se va a quedar tranquilo. Siga.
Y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia podría también pervertirles la mente a ustedes. Ese es el temor que dice San Pablo, que la serpiente, y ustedes saben que en la serpiente, va a Génesis 3:15, va a Apocalipsis 12, 9, 7 en adelante. ¿Quién es la serpiente? El dragón, el Satanás, el diablo, el engañador. Mi temor es que la serpiente, con su astucia, y la tiene, con su astucia, ¿qué pasa? Podría también pervertirles la mente a ustedes para que dejen de ser sinceros con Cristo. Aquí está la razón de ser que dice San Pablo, que debemos escuchar la palabra de Dios, ponerla en práctica y que no nos dejemos confundir la mente por esa serpiente y sus ángeles. ¿Para qué? Para que dejemos de ser sinceros, para que dejemos de ser fieles a Cristo. ¿Por qué? Escuchen. Ahora vienen a predicarles a otro Jesús. Por eso. Porque ahora vienen a predicarle a otro Jesús. ¿Quiénes? Ya vamos a ver. Vienen a predicarle a otro Jesús. ¿Para qué? Pues para que dejemos de ser fieles a Cristo. Nos apartemos de la única iglesia. Nos apartemos ¿qué? ¿De qué? De los sacramentos, del bautismo, de la confirmación, de la confesión, de la Santa Eucaristía, del matrimonio. Que nos apartemos de eso, el orden sacerdotal, de la unción de los enfermos. ¿De qué manera? ¿Predicando qué? Ahora vienen a predicarles a otro Jesús. Otro Jesús. Escuche lo que dice San Pablo. No como se lo predicamos. Otro. No como el que San Pablo dice, le predicamos. El verdadero, no como ese, sino otro. Apartándonos de los sacramentos. Y les proponen un espíritu diferente del que recibieron. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede cuando nos propone ese espíritu diferente, otro evangelio que no es el de Cristo? ¿Qué sucede? Y un evangelio diferente del que abrazaron. ¿Escucharon? Diferente. ¿Y cuál es el temor? ¿Cuál es el celo de Pablo? Y lo aceptan sin dificultad. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el celo de San Pablo? Y lo aceptan sin dificultad. Ese. Y al aceptar lo que sucede, estamos siendo infieles a Cristo. Infieles. Y si somos infieles a Cristo, se nos va a cerrar la puerta para entrar a las bodas del Cordero. Y sí. ¿Y quiénes son esos? Versículo 13. ¿Quiénes son esos para que ustedes y nosotros estemos preparados y no se nos agote el aceite? ¿Quiénes son? En realidad son falsos apóstoles. Apóstoles, pero falsos. Engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo. Engañadores que andan con un disfraz. Apóstoles de Cristo. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, Satanás se disfraza de ángel de luz. no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien. No es mucho que esos engañadores, y ustedes los conocen, y por eso la insistencia, la preparación para que no dejemos de ser fieles a Cristo, van engañando, van disfrazados, le van trabajando a Satanás. Sí, apartándole de la sana doctrina. Y ustedes ya lo conocen. Y muchos dirán, bueno, sí, en la esquina, a la vuelta de 2 cuadras hay una y otra y otra y otra. Pero con diferente evangelio, proclamando diferente, un Jesús diferente. Y el temor es que se acepte. ¿Y cuándo se acepta? Pues cuando no estamos preparados en la palabra de Dios. Dejamos, sí, bienvenido, venga. Pero como llegan disfrazados, con esa ternura, pero después, tome la cizaña. Y como no se está bien equipado con el aceite, pues de una vez. Pues sí, ¿verdad? Tiene esta razón.
Y hasta ahí mantuvimos la fe. Hasta ahí fuimos fieles. No perseveramos hasta el final. Y las consecuencias, que no entraremos, se nos cerrará la puerta al banquete de la boda del Cordero. Pero su fin será el que se merece sus obras. ¿Cuál es el fin? Pues que no lograremos entrar al reino de los cielos. Ese es el fin. Ustedes y nosotros, por la gracia de Dios, nos da la oportunidad, escuchen bien, nos da la oportunidad de prepararnos en el Evangelio de Cristo, en la sana doctrina, en la única iglesia que Cristo dejó. Que mucho les duele porque es que van predicando a otro Jesús y no lo están haciendo en la iglesia de Cristo. Ustedes lo sacan por ahí nomás. Oye, ¿viene de la iglesia de Cristo? No, mi fundador la hizo hace 50 años. Ah, perdón. Entonces no trae la verdad. Trae otra enseñanza. Estás proclamando otro evangelio, a otro Cristo. Por lo tanto, no, yo me mantengo fiel a Cristo, a la iglesia que tiene más de 2000 años. ¿Con sus errores? Por supuesto, todos lo tenemos. Sí, porque eso es lo que es la iglesia de Cristo, la iglesia católica, un hospital ¿de qué? De enfermos. Nosotros somos pecadores y nos reunimos allí, no como aquellos que dicen, yo no voy a la iglesia católica porque allá lo que hay es un poco de pecadores. Yo no he venido por los justos, dice el Señor, sino por los pecadores. Y eso somos nosotros y allí nos congregamos. Allí, en la única iglesia de Cristo, en la doctrina sana y en la que debemos permanecer fieles y perseverantes hasta el final. Si así lo hacemos, alcanzaremos, amados hermanos, escuchando y poniendo en práctica la palabra de Dios, alcanzaremos el banquete celestial. Pido a Dios, pues, que esta semilla que se ha derramado, que se ha regado en el día de hoy, que se ha sembrado ya en el día de hoy, Él la haga germinar, dar fruto en abundancia de santidad, para gloria de su santo nombre. Nos despedimos, querida, amada esposa. Que seamos precavidos, no descuidados, porque ahí es donde nos va a llevar la corriente. Nos lleva y no sabemos a dónde vamos a parar. Bueno, dándole gracias a Dios por este día hermoso y también porque ayer nos permitió cumplir un año más de vida matrimonial y un año más a mi querido esposo. Que Dios siempre siga derramando bendiciones sobre él y sobre nuestro hogar y sobre los hogares de cada uno de ustedes también. Que Dios los cuide y los proteja siempre. Invitarle a que se suscriban a nuestro canal Semillitas del Torito, los que están viendo por primera vez, que le den me gusta, que le den la campanita para que sigan llegando los videos y que compartan con todos sus contactos, sus familiares y sus amigos. Y también que nos ayuden a ayudar. Así es, de esa manera apoyan ustedes este proyecto, que es obra de Dios. Apoyen este proyecto y les rogamos pues que nos lleven siempre en sus oraciones y ustedes estarán siempre en las nuestras. Que Dios nos bendiga, derrame su santa bendición sobre ustedes y nosotros. La recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.